en el seminario haciendo uno de los institutos bíblicos, y recuerdo que uno de mis profesores, que era el director del instituto, daba un testimonio. Él era un pastor y él decía que una vez a su iglesia que él pastoreaba llegó una muchacha, una señora joven, y él se enteró que la señora había tenido una vida oscura, un pasado oscuro. Bueno, las almas llegan a la iglesia, pero el problema para él, nos contaba, fue que un líder, hijo de la iglesia de donde él pastoreaba, muy cercano al corazón del pastor, se fijó en la muchacha, en la señora, que había tenido un pasado oscuro. Y eso ya al pastor no le gustó. Dijo no, porque él deseaba para su líder, que él lo había criado espiritualmente, pues otra cosa. Y dijo no. Y con el tiempo llegaron los dos y le dijeron: pastor, nos queremos casar. ¿Cómo así? Pero pues él no se podía meter en esa situación. Pero él siempre en su mente: pero esta mujer no. Ella trae una vida oscura, es una mujer vivida, no. Pero no podía hacer nada, cuenta él. Y dice que el día de la boda, él estaba sentado ahí adelante, incómodo porque él no estaba de acuerdo. Y dice que cuando comienza a sonar la marcha nupcial y entra la hermana con un vestido hermoso, blanco, y una, no sé cómo llaman en mi país, dicen una cola larga, hermosa, y con un ramo, y dice que iba entrando con una sonrisa y él sentado adelante. Y dice que oyó la voz del Espíritu Santo que le dijo: ahí viene mi doncella, recíbela. Y que él dijo: Señor, ¿qué? Dijo: ahí viene mi doncella, porque para mí no cuenta lo que ella vivió atrás. Cuenta desde el día en que ella me entregó su corazón y comenzó a vivir para mí. Y dice que él, tremenda lección, y que él dijo: perdón, Señor. Y en ese momento la miró y la vio hermosa, y vio la santidad de Dios en el rostro de esa mujer. Yo no conozco tu vida, yo no conozco tu pasado, joven, varón, señorita, mujer, pero Dios te conoce y Dios te ama. Y Dios te ama. Y para Dios cuenta lo que tú eres desde el día en que pasaste al altar en adelante. Para Dios cuenta eso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El apóstol Pablo dice: lo que hice, lo hice por ignorancia. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 1. ¿Estoy preparado o preparada para esa responsabilidad? El asunto es que hay personas que piensan que porque tienen cierta edad ya están preparados, ya están preparadas. Mire, yo he conocido gente, hermano, que ya están por morirse, y me di cuenta que nunca estuvieron preparados para casarse. Y ya se van a morir. Y nunca estuvieron preparados, nunca entendieron lo que era ser un esposo, lo que era ser una esposa, lo que era adquirir una responsabilidad, porque estamos en la iglesia del Señor, y en la iglesia del Señor es diferente que en el mundo. Y ese fue mi problema. Ahí fue donde yo me estrellé.
Y como dice un amigo, o decía un amigo que ya está en el cielo, guatemalteco, Mario Rolando Páez, él nos decía, él iba a predicar a Colombia cuando yo era un joven soltero, y él nos decía: si yo ya me caí y le puedo decir a usted cómo hacer para no caerse, pues le digo para que no se caiga. ¿Cuántos alaban al Señor? Si yo ya me fui y me dolió, puedo decirle a usted. Entonces hay personas que creen que no, ya estoy preparado, yo ya tengo muchos años. Y no, hermanos, esto es cuestión de aprender, de aprender, de aprender. Lo primero que usted debe entender: ¿quiere Dios que yo empiece una relación? Porque hay personas que es mejor que estén solitos y solitas. Porque una cosa es un solo amargado, amargada, y otra cosa es un solo disfrutando de su soltería como un ministerio para Dios. Una sola disfrutando de su soltería, diciéndole: Señor, estoy soltero, estoy soltera, no sé si me vas a dar un esposo, me vas a dar una esposa, pero mientras esté soltero, soltera, te voy a servir. Como dicen por ahí: no tengo hijos que me lloren, ni marido que me ataje. Voy a servirte, Señor. Que hay velada, pues voy a estar en la velada. Que hay ayuno, pues voy a estar en el ayuno. Que hay que hacer algo en la iglesia, pues me voy a comprometer con la iglesia. Pero hay gente que están solos y parece que tuvieran mujer, hijos, marido e hijos. Porque no hace, hermano, parece que tuvieran que darle cuenta a un esposo, que tuvieran que cuidar unos hijos. Recuerde, si usted está solo, me imagino que por eso está aquí, sírvale al Señor. Qué versículo tan tremendo. Deleítate en Jehová. Deleítate sirviéndole. Mire, hermanos, yo me deleité sirviéndole a Dios en mi soltería. Y Dios me dio un regalo: deleitarme sirviéndole después de casado. Deleítese, deleítese, sírvale a Dios. Ame la obra, ame las almas. Desgástese. Yo tengo 59 años. Y se lo digo de verdad, yo no tengo las mismas fuerzas. Pero cuando yo me canso, digo: pero no me desgasté vendiendo paletas o nieves, como dicen ustedes. No, me desgasté sirviéndole a Dios. Cuando yo era un muchacho soltero, hermanos, yo me recorría mi país predicando el evangelio a lo ancho y a lo largo. Y luego que me casé, pues me casé con una mujer de Dios. El pastor decía ahorita: Dios tiene uno para usted, hermana, y una para usted. Yo digo: ¿cuántos hombres aquí quieren y desean una princesa de Dios? Bueno, sea un príncipe. Porque es que hay hombres que no dan la talla y quieren una princesa. Y Dios no te va a entregar una princesa si no eres un príncipe. ¿Cuántas hermanas aquí quieren un príncipe de Dios? Un hombre que ame a Dios, que honre a Dios, que Dios sea el primero en su vida, que a usted le ame, que la honre, que la respete. ¿Cuántas? Sea una princesa. Porque un príncipe para una princesa y una princesa para un príncipe. Si usted no tiene la altura, por eso esto que vamos a ver tiene que ver con carácter y crecimiento. Porque Dios no le va a entregar a usted una princesa para que usted la haga sufrir, ni le va a entregar a usted un príncipe, un hombre temeroso de Dios, para que usted de pronto lo destruya. Ojo con eso: para un príncipe una princesa, y para una princesa un príncipe. Salmo 143:10. Vamos a mirar qué nos dice esa palabra.
Salmo 143, dice la Biblia en el versículo 10, dice: enséñame, le dice el salmista al Señor, a hacer tu voluntad. Y le da una razón, le dice: porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es la voluntad de Dios que yo inicie esta relación. Porque recuerde, hermana, recuerde, hermano, no porque usted sienta, ¿qué es lo que se siente? Bueno, algunos dicen: yo nunca sentí mariposas, yo sentí amor en el corazón, pero algunos dicen que se siente eso. Pero no porque usted sienta maripositas en el estómago significa que usted va a empezar una relación. Porque yo les dije, eso fue el problema, que yo me estrellé. Yo pensé que era igual que en el mundo. Y por eso hay que tener madurez como hijos de Dios. Y yo le doy gloria a Dios por mi esposa. Porque si mi esposa me hubiera puesto cuidado a mí cuando yo le propuse que fuéramos novios, yo creo que yo no sería pastor y ella no sería pastora. Porque yo era un carnal. Porque yo creía que en la iglesia era como en el mundo. Y cuando yo llegué a la iglesia, la primera vez que yo entré a esa iglesia, descarriado, porque yo nací en un hogar cristiano, pero venía del mundo sucio, como muchos que vinieron acá sucios. Y uno viene sucio, como lo vamos a mirar hoy, no solo espiritualmente, mentalmente, con una mente retorcida, con una forma de ser, de pensar. Y yo lo primero cuando entré que miré fue esa joven. Y yo dije: qué muchacha tan hermosa. Yo no sé si a usted le ha pasado, o incluso a usted, qué muchacho tan apuesto. Y yo pensé que con 2 meses, porque yo me convertí al Señor, pero también le echaba ojo a la muchacha. Ojo, si Dios le habla, agárrelo. Yo amaba al Señor, pero también le echaba ojo a la muchacha. Lo que yo no sabía era que la muchacha tenía un grado de madurez más arriba. Y un día le dije: hermana, ¿usted me acepta ir a tomar un cafecito a una panadería que había ahí cerquita? Le dijo: claro. Ella era toda jovial. Dijo: claro, hermano Jacobito. Y fuimos a tomarnos el cafecito. Y yo dije: ya la tengo. Porque el mundo es así. Y yo recuerdo que nos sentamos y me quedé mirándola a la cara, y ella normal. Porque cuando una persona es libre, no se deja intimidar por nada. Y ella era una muchacha libre, una joven libre, una líder en la iglesia libre. Yo era un carnal que recién había llegado del mundo y pensaba que en la iglesia era lo mismo que en el mundo. Bueno, hermana, yo la verdad pues la invité a este cafecito con, bueno, en mi tierra hay algo que llama almojábana, lo dirían ustedes, un amasijo, un pan. Le dije: bueno, yo la invité a este cafecito con esta almojábana, hermana Sonia. Y ella me miraba detenidamente. Bueno, porque la verdad, le voy a ser sincero, hermana, es que usted me gusta. Y ya vi que frunció el ceño. En mi tierra, yo no sé en la suya, cuando un muchacho le está diciendo a una muchacha que sean novios, se llama pedirle el cuadre. Dije: bueno, y yo quisiera que nos cuadremos. Y ella me miró y me dijo lo siguiente. Me dijo: que le quede bien claro, hermano Jacobo, que como amigos y como hermanos, amén. Pero de ahí, hermano, no quiero que pase 1 centímetro. No, hermano. Yo me fui de ahí, dije: mi platica que perdí aquí, mi café, ¿en serio? Porque yo era un muchacho arrancado, hermano. Yo dije: ay.
Hermano, y fue una lucha. Fue una lucha. No pasó un año, no pasaron 2, ni pasaron 3. Créame, pasaron 5 años. 5 años, porque es que a veces hay personas que llegan a la iglesia perdón lo que le voy a decir, pero es verdad, de la droga, de la pornografía, del mundo, de la inmundicia, y creen que al mes, que a los 2 meses Dios le va a entregar una princesa que ha estado aquí durante 5 o 6 años guardándose para Dios. No es así. Dios no es así. Pasaron 5 años y a los 5 años yo ya era un ministro, estaba empezando la obra de evangelista, y ya Dios no me dijo a mí que yo iba a ser esposo de ella, le dijo a ella: ese es tu esposo. Pero ya tenía un nivel. Recuerdo que, porque yo sufrí por ella, me encapriché empezando la vida cristiana. Yo no sé si aquí hay algún encaprichado o alguna encaprichada. Me encapriché y hermano, tremendo. Pero Dios me dio a entender: ¿quieres esa princesa? Conviértete en un príncipe. Madura, crece, sujétate. Sujétate al ministerio, sujétate al liderazgo que he puesto sobre ti. Echa raíces en la iglesia donde te he puesto. Y yo comencé a crecer y a someterme a mi pastor, y no me perdía velada, no me perdía ayuno. Y si me movía, que poco fue lo que me moví, pastor, le pido permiso, me decía no iba. Y cuando yo estaba empezando, hermano, el ministerio evangelístico, si mi pastor, a veces me invitaban, y yo emocionado le voy a decir a mi pastor, yo estaba empezando, y yo iba donde el pastor, que me diga que sí, casi que hacía los dedos así, que me diga que sí, le decía: pastor, me invitó tal pastor. No, lo necesito aquí. Bueno, pastor, está bien, pastor, aquí me quedo. Porque una persona insujeta, una persona rebelde, no da la talla. Pasados los años, yo ya era líder de jóvenes. Tenía a mi cargo todos los jóvenes de la iglesia, y ya había orado. Ya hacía como unos 2 años o 3, se me había salido del corazón, pensé yo. Y me invitaron por allá a un culto unido, y me fui a ese culto unido. Y yo no tenía carro, era en bus, y me senté en el bus y llevé todos mis jóvenes, y a ella le tocó a mi lado. Y ella que se sienta a mi lado, y yo que vuelvo y siento otra vez. Y yo dije: mire, hermano, en tus manos están mis tiempos. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y yo le dije al Señor en mi corazón: Señor, otra vez no. Yo ya sé lo que es sufrir por esta joven, otra vez no. Pero sentí bonito, pero me dio miedo. Y yo dije: otra vez no, Señor. Ya habían pasado 5 años. Yo ya era un ministro, ya íbamos a un lugar donde yo era invitado a predicar, y llevaba a mis jóvenes. Y recuerdo que le dije: Señor, si esto viene de ti, y si tú tienes un propósito, no me hables a mí, háblale a ella. Porque ella me rechazó, y con razón. Háblale a ella. Y recuerdo tanto, nunca se me olvida, Dios es bueno. Fui, prediqué. Yo le dije: háblale en ese culto donde yo voy a predicar. Recuerdo que prediqué, y cuando ya terminó el culto, era una iglesia donde íbamos invitados de la misma misión. Ya nos íbamos, y yo miraba que la joven salía, y yo: Señor, bueno, no importa, si no le habla, no interesa, Señor. Amén. Yo ya no, hermano. Y cuando íbamos saliendo, una ancianita le dice: hermanita, usted hermanita, venga. Yo: gracias, Señor, gracias. Y cuando ella salió de allá, salió con la cabeza agachada, como preocupada. Se subió al bus, y otra vez nos sentamos
juntos y ella callada. Y yo recuerdo que le dije, hermana Sonia, ¿qué le dijo la hermanita? Me dijo, ve, ¿a usted qué le importa? Le dije, porque yo sé qué le dijo la hermana. Me dijo, ¿usted sabe? Le dije, sí, yo sé qué le dijo la hermana. ¿Qué me dijo? Le dijo que yo iba a ser su esposo, ¿verdad? Me miró y me dijo, sí. Me dijo, sí. ¿Es la voluntad de Dios que usted inicie una relación? ¿O la va a iniciar en la carne? Es la voluntad de Dios que usted comience una relación. Dice ahí, enséñame a hacer tu voluntad. Escúcheme, si hay algo delicado en la vida, y hablemos en la vida cristiana, es dar ese paso al matrimonio. Es dar ese paso. No importa si usted ya fracasó, si usted ya tuvo, de pronto vivió con una mujer o vivió con un hombre. Usted necesita ir delante de Dios y decirle, Señor, ya me equivoqué una vez o dos o las veces que ya hayas equivocado. Ahora estoy bajo tu gloria, bajo tu presencia y necesito hacer tu voluntad para que me vaya bien. Necesito tu voluntad, necesito que me guíes. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Para los jóvenes, los que todavía dependen de papá y de mamá, pida la voluntad de Dios, pero escuche a sus padres. Hay jóvenes que piensan que papá y mamá son un problema. Mire, si usted se crió en un hogar normal, donde hay un papá o una mamá o los dos que a usted le aman, le tengo noticia, le quiero decir, después de Dios en esta tierra, nadie desea verle a usted bien más que su papá y su mamá. Nadie. Yo soy padre de un hijo que ya es casado y de una hija que se me casa en mes y medio, 2 meses. Y yo oro todos los días. Digo, Dios, mi niña, guárdamela. Y oro por aunque pastoreo al novio de mi hija, lo pastoreo desde que él tenía 1 año. Y a la esposa de mi hijo la empecé a pastorear cuando tenía 2 años. Pero yo digo, Dios, guarda. Sé que es un buen muchacho, pero tú conoces su corazón. Guarda, mi hija. Tu papá, tu mamá, tu pastor, tu pastora desean lo mejor para tu vida. Escúchalos, atiende el consejo. Si te dicen espere, espere. Si te dicen ore, ore. Si te dicen ten cuidado, ten cuidado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque ellos ya han recorrido un camino, porque ellos van delante de usted. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y porque ellos son autoridad de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Es terrible cuando una persona entra al matrimonio así. Ya, me caso porque me enamoré de la muchacha y ya, casémonos, y nos casamos. Y luego al otro día se dan cuenta que hay que enfrentar o esa bendición, porque el matrimonio o es una bendición o es un monstruo. Sí, hermanos. Para mí el matrimonio es una bendición. Ojo que no estoy diciendo que hay matrimonios perfectos, no. Recuerdo que uno de mis profesores decía, ellos vivían en la iglesia y decían, alumnos, nos cambiamos de la iglesia, nos fuimos a vivir a una casa aparte para pelear sabroso. Decía el pastor, para pelear sabroso. Y nosotros, ¿cómo así? Decía, sí, porque en el matrimonio hay que saber pelear. Eso es madurez, hermano. Matrimonio que diga que no pelea es mentira, pero cuando hay madurez se pelea sabroso.
¿Por qué se pelea sabroso? Porque al otro día o al ratico, hermano, ya están pico aquí, pico allá. ¿Para dónde vamos? Hermano, porque hay madurez. No están que coja usted el chino y yo cojo la china, que coja usted el televisor, que yo cojo el computador, que vaya usted para allá. No, hay madurez. Hay un hombre maduro y una mujer madura que se casaron. Por eso se llama noviazgo con responsabilidad. Con responsabilidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mire, yo escribí aquí en el manual, si usted lo lee, si usted va a hacer una casa, su casa donde usted va a vivir, y alguien le dice, ¿me deja hacer su casa? ¿Me deja hacer su casa? Y usted le dice, bueno, ¿y cuántas casas ha hecho? No, ni una. Quiero aprender con la suya. ¿Usted le dejaría hacer su casa? O usted va donde un, no sé cómo lo llamen en su país, dentista u odontólogo, y usted necesita que le arregle la dentadura, que le saque, que le ponga, y usted le dice, ¿y ya lo ha hecho? No, pero quiero aprender con su boca. ¿Usted le prestaría su boca? Hay gente que se casa para inventar, para aprender, y uno no se casa para aprender. Uno se casa con responsabilidad. Uno se casa porque al menos tiene bases. Hay mucho que aprender en el matrimonio, sí, pero hay bases. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Muchas personas no toman en serio la preparación. Mire, hermano, un abogado tiene que prepararse, un médico tiene que prepararse, un hermano, hasta un zapatero tiene que prepararse, un panadero tiene que aprender a hacer pan. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que la gente para lo que menos se prepara es para el matrimonio. Usted se preparó para casarse. A veces cuando llegan matrimonios partidos, destruidos, a consejería, ¿y usted por qué se casó? Usted se preparó, usted estaba consciente de lo que iba a hacer. No, algunos saben que me han dicho, hermanos, ojo, no, yo me casé para poder cantar en la iglesia. No, yo me casé para poder servirle a Dios. Pues sírvale solo, sírvale sola. Y unas motivaciones incorrectas. Para una de las cosas que más se debe preparar una persona es para el matrimonio. Porque el matrimonio tiene tremendas demandas. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que la parejita que se casó ayer aquí ya cerró la puerta. La puerta está cerrada, trancada y botada la llave. Ya no pueden echar para atrás. Mientras uno no está casado, tiene la llave en el bolsillo y toma la decisión: ¿me caso o no me caso? Pero si ya se casó, ya la puerta se cerró hasta que la muerte lo sepa. ¿Le salió bien o le salió mal? ¿Le salió gritona o le salió perezoso como ella? Eso fue lo que escogió. Ya se casó, ya cerró la puerta. Dicen en mi país, chupe para que aprenda. Hermano, ya lo que fue. Pero usted todavía está soltero, está soltera, no importa su edad. Usted tiene, mire, hermano, no vio, no, sí vio. Abra los ojos, mire bien, ore a Dios, clámele al Señor. Entienda, es una decisión para el resto de su vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Proverbios 18:22. Mire este texto tan lindo. Yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero lo voy a leer. Dice: el que haya esposa, pero también esposo, haya el bien. Dice: y alcanza la benevolencia, o sea, el bien de Dios. La benevolencia de Jehová. Hoy en día está de moda la unión libre. Está de moda la fornicación.
Yo oro a Dios que todos los que están aquí o se queden solteros y solteras, o si van a vivir una vida de pareja, sea en los santos lazos matrimoniales. Porque recuerde, un hombre y una mujer que se unen sin ser casados, yo siempre lo digo a las personas que viven en fornicación en la iglesia, para que se incomoden y miren a ver qué hacen. Yo siempre les digo, cada que ustedes tienen, les digo, una relación sexual, lo que hay alrededor de ustedes son demonios y están bajo una maldición. Porque están cometiendo un pecado, están cometiendo fornicación. Yo oro para que usted tome con responsabilidad este asunto. El que haya esposa, haya el bien. La que haya esposo, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. ¿Por qué debo prepararme para el matrimonio? ¿Por qué esta clase? ¿Por qué el pastor nos invitó y la pastora a esta clase? Usted que está mirando a ver y orando, Señor, ya como que estoy entrando a cierta edad, Señor, ayúdame, glorifícate, Señor. Número 1, lo reclama la misma profesión matrimonial. Estoy leyendo en el manual. Cuando una persona mayor de edad realiza un acto serio, es necesario que sepa lo que está haciendo. ¿A qué responsabilidades se está comprometiendo? Ojo, quien decide formar un hogar no solo compromete su futuro, sino también el de su pareja, el de los hijos que vendrán más adelante y el de las familias, tanto de él como de ella. Está comprometiendo no solo su futuro, sino el de esa mujer que le está creyendo, de ese hombre que le está creyendo. Por eso hay que prepararse. Estoy preparado, estoy preparada. Tengo la madurez, doy el nivel para dar ese paso, para entablar una relación de noviazgo que apunte a un matrimonio. Porque recuerde, no solo usted se compromete otras personas. Mire lo que dice Proverbios 20, el versículo 25 dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. ¿Con quién me casé? No, ¿en qué me metí? Decía un pastor: casados, casa para dos, casados. Casa donde van a vivir dos, donde usted siempre va a ver la misma cara, va a escuchar la misma voz, va a oler el mismo aroma, huela feo o huela bueno. Hermano, es que es así. Usted se casa con la persona y se casa con los olores de la persona, los buenos y los malucos también. Uy, no, pastor. Una persona dormida a las 2 de la mañana no va a decir: ay, perdón, cárrate, espere que voy para el baño. No, está dormido y ni se da cuenta lo que hace. Usted se casó con la persona, se casó con sus olores, por eso abra los ojos. ¿Cuánto alaban a Dios? Me decía una vez una mujer: es que no me lo aguanto, no me lo soporto. Le dije: eso debió haberlo visto antes de casarse. Le dije: no sea irresponsable, hermana, eso debió haberlo visto antes de casarse. Después de casados, no. Que es que la muchacha ronca mucho. No importa, si le salió que ronca, ya le toca que se la aguante. ¿Cuánto alaban al Señor? Ya están casados. Lo reclama la profesión matrimonial.
Lazo es al hombre hacer voto de consagración, consagrarse a un matrimonio, a ser fiel. Y después de hacerlo, reflexionar, ¿yo qué hice? Si yo quería era un güero y me casé con... No, ya se casó. Ya no reflexione, ya eche para adelante con el matrimonio, pero ustedes están solteros. Por eso abra bien los ojos, para que un día después de la boda usted no abra los ojos asombrado, asombrada y diga: ¿yo qué hice? Porque en Dios, mire hermano, en Dios esto es delicado. En el mundo, pero en Dios, allá en Malaquías dice: por cuanto hiciste llenar mi altar de lágrimas. Cuando hay lágrimas en una mujer porque un hombre la desprecia, un cristiano, viene el trato de Dios. Viene el trato. Ahorita vamos a tocar un poquito el tema del carácter. Número 2. Lo reclama el sentido común. Toda empresa, si quiere tener éxito, reclama gente estudiada y preparada para alcanzar las metas propuestas. Toda empresa. Cuando yo voy a algún lugar, hermano, yo lo primero que miro es en la pared si hay un título. Si voy donde un odontólogo, yo siempre voy donde una doctora. Yo no voy a otro lado donde ella, porque sé que tiene varios títulos y sé que estuvo en la universidad y trabaja muy bien. Nosotros debiéramos tener un título cuando nos vamos a casar. Se preparó. Sabe lo que es el rol de un esposo. Sabe lo que es el rol de una esposa. Conoce los roles del esposo como amante, como esposo, como proveedor, como padre. Conoce los roles de la esposa como amante, como esposa, como mujer, más bien, que se somete, que honra, que respeta. Debiera haber un título ahí. Estudió para casarse, pero algunos tienen título de esto, de aquello, de lo otro, hermano, y para casarse pésimos esposos, porque no se prepararon, porque simplemente miraron una mujer, pensaron que se enamoraron y hablaron ya de matrimonio y se casaron. Pero gracias a Dios que esta no es la escuela de la señorita Rita, sino que es la iglesia del Señor Jesucristo, donde se respeta, donde se ama, donde nos sometemos a la palabra de Dios por encima de los sentimientos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo siempre he dicho: quien le pone sentimentalismo a la salvación, fácil se pierde. A la salvación no hay que ponerle sentimentalismo. Mire, Dios es un Dios que nos ama, pero si Dios nos tiene que hacer llorar, nos hace llorar. Y Dios no se pone: ay, qué pecado, chitico. No, llore todo lo que quiera, pero arrepiéntase. Así es Dios. Ese es el Dios que yo encuentro en la Biblia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso a Dios usted nunca trate de convencerlo con lágrimas. A Dios no se convence. El que crea que va a convencer y doblarle el brazo a Dios con lágrimas, está equivocado. ¿Sabe? La única manera en que Dios se detiene, lo leo en la Biblia, es cuando hay verdadero arrepentimiento. Ve y dile a esa ciudad, pregona contra ella: Nínive será destruida. Y se arrepintieron los de Nínive, hasta los animales ayunaron. Dice: y se arrepintió Jehová de lo que iba a hacer. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es cuando hay arrepentimiento, es cuando vamos delante de Dios humillados. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Lo recomienda la experiencia. Como lo veíamos en la introducción, hermanos, muchas parejas van al fracaso y al divorcio porque se metieron a esta experiencia sin ninguna preparación. Primera de Timoteo 3:6 habla de un neófito. ¿Qué es un neófito? Es una persona que no sabe. Y usted puede ser neófito para muchas cosas y se le pasa. Ok,
Ok, yo veo hermanos que pasan a dirigir un culto y son neófitos, pero eso a usted, ya listo, se le da una enseñanza para que aprenda y si no, pues siéntese en la banca. Pero un neófito para el matrimonio es un desastre. Alguien que no sabe, que no tiene madurez, que no sabe como esposa, como esposo, como mujer, como hombre, porque no se preparó, no sabe cómo se lleva un hogar, es un problema tremendo. Y por último, lo exige la palabra de Dios. La palabra de Dios nos exige esto que se está haciendo hoy, prepararnos. La Biblia dice en Hebreos 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio. Es un estado honroso. ¿Cuántos quieren entrar algún día a ese estado honroso? Dígale: Señor, prepárame para no fracasar. Yo he visto personas hermosas, hermosas, no que sean malas personas, incluso gente que ama a Dios, fracasar en matrimonios, porque se metieron a un matrimonio, amaban a Dios, sí, oraban, sí, ayunaban, sí, cantaban, sí, pero no tenían la preparación para enfrentar un matrimonio, para enfrentarse a esta bendición y a esta tremenda responsabilidad. 1 Tesalonicenses 4, versículo 1 dice: cada uno sepa tener su propia esposa en santidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esta preparación es doble. Uno, es una preparación remota. Yo no sé cómo fue su crianza. Cuando hablamos de una preparación remota, les voy a contar algo que me contó una hermana. Cuando yo estaba en mi iglesia, mi pastor me mandó una vez, yo era un jovencito, me mandó a un grupo familiar, a una casa allá en Bogotá. Y yo fui a ese grupo familiar y la hermanita era así en un rincón y el hombre era de una región allá de Colombia que se llama Boyacá, y era tremendo ese hombre, altivo, tremendo, y era lo que él dijera. Bueno, uno de los días que yo fui a hacer el grupo familiar, el hombre no pudo estar y estaba la gente y estaba la hermana, ya una señora. Yo era un jovencito de 20 años, una señora, y yo la vi contenta. Dios les bendiga, hermanitos. Y terminado el culto ahí en esa casa, ella me dijo: hermano Jacobito, ¿me escucha un momentico, por favor? Le dije: sí, hermana, cuénteme. Me dice: hermano, quiero contarle algo que me pasó y que lo tengo aquí y no se lo he podido contar a nadie. Le dije: ¿qué será, hermana? Yo era un joven. Y comenzó a llorar y dice: hermano, la noche que yo me casé con Eladio, yo estaba feliz. Y pues una ceremonia mundana por lo católico y una fiesta mundana. Dice: pero cuando estábamos en la fiesta, él me dijo: vamos para allí. Y pues ella pensó que era para algo normal de una pareja, la primera noche de bodas. Dice: y me sentí nerviosa y yo sentí nervios, pero pues era mi esposo con el que me había casado, y me llevó a un cuarto detrás de la casa, cogió un machete y me cogió a plan. Dice: y me dio una planera, pastor. Yo no era pastor, hermano Jacobito, y lloraba esa hermana. Y que ella le decía: ¿por qué me pegas? Ella era una niña, le decía: ¿por qué me pegas? Y que él le dijo: esta es costumbre en mi familia, para que aprenda que soy un varón y me respeta. Qué terrible eso. Qué tremendo.
Es una preparación remota. Yo no sé en qué hogar, si se levantó usted en un hogar igual, usted tiene que ser sanado o usted tiene que ser sanada, porque usted no tiene por qué traer las costumbres y la cultura de su familia que estaba perdida y en el pecado, traerla al matrimonio. Es que mi familia era así. ¿Y qué importa que su familia fuera así? Lo que importa es lo que Dios diga en la palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ese es el problema. Hay hombres, hermano, que se casan y todavía tienen en la mente: es que mi papá era así. No, hermano, no es como haya sido su papá, ni como haya sido su mamá. Es lo que dice la Biblia. Esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y déjeme decirle algo, varones, escúcheme: Jesús de Nazaret jamás maltrataría a la iglesia. Y él me dice: si te vas a casar, entiende que tienes que tratar a esa mujer como yo trato a mi iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡Qué tremendo! Entonces, cuando dice una preparación remota, hermana, es: ¿qué ejemplo recibió usted cuando era una niña? ¿Quién fue su mamá? ¿Una mujer altiva que agarraba la chocolatera y tenga? ¿O era una mujer respetuosa? ¿Quién fue su papá? Una preparación. El niño se prepara para que sea un buen esposo. La niña se prepara para que sea una buena esposa. No cuando ya le faltan 20 días para casarse, pero es una machorra, pero es un hombre imponente. No, ya lo que está torcido difícilmente se endereza. Solo Dios puede obrar ahí, hermanos. Y por eso con tiempito, con tiempo, gracias a Dios que ninguno aquí se va a casar la semana entrante. Pero si usted tuvo un mal ejemplo, si su papá fue un hombre terrible en la casa, usted tiene que ser sanado. Si usted es de las personas que piensa: es que mi mamá era así, es que en la casa mi mamá mandaba y mi papá llevaba el cheque y venga para acá, mijo, que yo voy y lo cambio. Y vaya, siga trayendo. Si usted se levantó así, hermana, entienda, usted tiene que... ¿Se acuerdan los que aquí tenemos más edad, cuando escuchábamos la música en cassettes? ¿Cuántos aquí conocieron los cassettes? Y cuando se terminaba el cassette, muchas veces, ¿qué hacía uno? Con el dedito o con un lapicero, échelo para atrás. Usted tiene que devolver el cassette y dejar que su historia la empiece a escribir el Espíritu Santo de Dios, para que usted no sea como fue su mamá, para que usted no sea como fue su papá, sino que usted y yo seamos como es el Señor Jesucristo, como Él nos manda en su palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Una preparación remota. ¿Sabía usted que los demonios son territoriales? Y hay espíritus de maltrato en familias. Aquí hay gente que fue maltratada de niños, que fue abusada y fueron maltratados, quizá física, verbal y hasta sexualmente, y hasta por mismos familiares. Pero esa maldición tiene que ser cortada. Y esos demonios territoriales tienen que irse en el nombre de Jesús. Y la nueva historia que usted empiece a escribir cuando se case es una historia de bendición, no la misma historia de su papá y su mamá. Porque es terrible. Yo vengo de una familia cristiana, pero una familia con una mentalidad y una crisis de identidad. Recuerdo que mi papá tenía finca, mi papá tenía caballos, mi papá tenía vacas y nos sentíamos muy pobres. Y recuerdo cuando yo recién casado hice el curso de conducción y fui a visitar a mi papá. Le dije: papá,
Nunca nadie en mi familia había tenido un carro. Nadie. Montábamos en burro, montábamos en caballo, hasta en marranos llegué yo a montar, pero nunca un carro. Nunca. Y yo recuerdo que le dije a mi papá: papá, estoy haciendo el curso de conducción. Me dijo: mijo, ¿y eso para qué? Le dije: papá, Dios me va a regalar un carro, tengo fe. Me dijo: mijo, sueñe que es por lo único que no cobran. Así me dijo: sueñe, mijo, que es por lo único que no cobran. Un espíritu, una mentalidad de pobreza. Yo le dije: no, papá. Y yo recuerdo cuando Dios nos regaló el primer carro, yo llegué allá donde vivía mi papá y lo frené. Y mi papá salió: mijo, ¿y eso? Papá, Dios cumple sueños. Dios cumple sueños. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Usted tiene que cambiar su mentalidad. Si usted se levantó en un hogar de pobreza, en un hogar de maltrato, en un hogar de ruina, usted no puede llevar eso a su hogar. Usted tiene que cambiar una preparación remota, pero una preparación próxima. Proverbios 22:6 lo sabe: instruye al niño, instrúyelo en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? Pero Proverbios 23 dice, el versículo 13, léalo por favor, dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Estaba encaminada a aquellos jóvenes y jovencitas que se encuentran cercanos a contraer matrimonio, que ya están pensando, digo yo, ya están pidiendo pista. Entonces, usted tiene que detenerse y pensar: ¿estoy preparado para esta responsabilidad? ¿Qué ataduras hay en mi vida? ¿Sabe por qué los matrimonios fracasan en su mayoría? Porque un atado se casa con una atada. Y entonces se unen dos atados. Y eso se vuelve una vida terrible. Y hasta se golpean y después van a la iglesia caripelados. Nadie se dio cuenta, y que nadie se dé cuenta, porque si no, no vuelvo por allá. Y están atados. Usted está soltero, está soltera. Usted puede orar, usted puede prepararse. De una buena preparación depende, número uno, la felicidad de los esposos. Nadie se casa para ser infeliz. Nadie se casa: me voy a casar para echar maluco con esta mujer, para vivir mal. No, uno se casa con la esperanza de vivir bueno, de hacer feliz a esa persona, pero buscando que lo hagan feliz a uno. ¿Cuántos alaban a Dios? De una buena preparación depende la felicidad de los esposos, la felicidad de los hijos. ¿Cuántos hijos tienen que sufrir la ignorancia de los padres? Ahora, que sean inconversos, vaya y venga, pero es que somos cristianos. Pero es que usted tiene la gloriosa, maravillosa oportunidad, si se le antoja y si quiere, de ser feliz. Por eso está aquí hoy. Usted tiene la oportunidad, hermano, hermanita, de ser feliz si usted quiere. Para que el día de mañana, si Dios le da unos hijos, ellos sean felices. No aguante. Mire, hermano, qué terrible cuando uno ve madres que maltratan a los hijos y son maltratadoras y los maltratan verbalmente y hasta físicamente. Y es que así me trataban en mi casa. No, su papá y su mamá le trataron así porque, digámoslo como es, eran burros. No sabían, no entendían. Pero nosotros ya entendemos, ya comprendemos la palabra. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Qué terrible esto. Escúcheme lo que le voy a decir.
nunca, y yo quiero que usted escriba esto, nunca se case con un corazón herido. Si usted piensa, hermanita, el día de mañana casarse, sane su corazón, para que después no esté pasando al altar cada rato. ¿Qué tiene? Amargada. ¿Y qué culpa tiene ese pobre cabezón que se casó con usted? Se casó para echarle encima una carga a un pobre o un hombre. Sane su corazón antes de casarse. No se case con heridas, sánese antes de casarse. No es justo que usted lleve esa carga y se la descargue a un hombre que confió en usted, o una mujer que confió en usted. Yo quiero que leamos un texto en el Salmo 68, versículo 13. Búsquelo y subráyelo. Sé que usted se lo sabe, pero quiero que lo subraye en su Biblia. Salmo 68, 13 dice: bien que fuisteis echados entre los tiestos. ¿Sí están ahí? Léalo conmigo. 1, 2, 3, todos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos. ¿Qué más dice? Seréis como alas de paloma, cubiertas de plata, y sus plumas ¿con qué? Fíjese que nos habla de dos tiempos. ¿Alguien sabe qué es un tiesto? ¿Qué es un tiesto? Un tiesto es algo viejo. Bueno, al menos en mi país. Esos carros viejos, modelo 80, 90, uno lo ve y dice mucho tiesto. Ya es un tiesto, porque hay que empujarlo. Un plato viejo y roto, uno dice, ¿eso es un qué? Un tiesto. ¿Y sabe qué dice Dios ahí? Bien que fuisteis echados entre los tiestos. Tal vez usted fue echado entre los tiestos. Tal vez usted experimentó el dolor. Pero fíjese que hay un segundo tiempo. Dice, bien que fuisteis echados entre los tiestos. Luego dice, seréis como alas de paloma, cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Fuisteis, tiempo pasado. Por eso el corazón hay que sanarlo, varón. Usted no puede ir a un noviazgo y menos a un matrimonio. Mujer, usted no puede ir a un noviazgo y menos a un matrimonio arrastrando heridas de su pasado. Es que me dejó, es que se me engañó, y usted como que va a hacer lo mismo. No, sánese, vaya sano, vaya libre. Empiece una relación, si la va a empezar el día de mañana, pero una persona, como vamos a mirar ahorita más adelante, con una madurez, con un nivel, pero una persona con un corazón libre. No con amargura, no con atadura, no con dolor. Porque si usted empieza una relación con amargura, con dolor, usted va a hacer sufrir a esa otra persona. Y ya no es uno solo con dolor, sino dos. Y lo más triste es que la otra persona no tiene la culpa. Por eso le digo, hermana, abra bien los ojos. Abra bien los ojos, también usted, hermano. Si usted ve que es una persona amargosa y vive llorando por el pasado, no se eche esa carga encima. En serio, no se eche esa carga encima, no. Órele a Dios por una persona libre, una persona que viva el evangelio en libertad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Una persona que disfrute a Dios, porque a Dios hay que disfrutarlo.
Yo le digo a la iglesia, si usted no disfruta a Dios, usted no va a disfrutar nada en la vida. A Dios hay que disfrutarlo, la presencia de Dios hay que disfrutarla, los cultos hay que disfrutarlo, los momentos de alabanza hay que disfrutarlo, los ayunos hay que disfrutarlos, los momentos en familia hay que disfrutarlos, hasta el momento de tener una relación hay que disfrutarla, porque ahí está Dios, porque Dios lo creó. Si hay santidad, si hay pureza, ahí está Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Qué tremendo. Nunca se lance a una relación de noviazgo sin antes haberse sometido a un tiempo de liberación, a un tiempo de libertad. Señor, quiero ser libre. Usted tiene que ser muy honesto, muy honesta. Porque hay personas que... Les quiero contar un testimonio. Una muchacha de la iglesia, hace muchos años, ya no está en la iglesia y ni está en Cristo siquiera. Pero en ese entonces era una joven de la iglesia, una muchachita normal. Y ella tenía la mamá y tenía un padrastro. Y ella empezó un noviazgo con un joven de la iglesia. Empezaron los dos un noviazgo. El muchacho era de la iglesia, la muchacha era de la iglesia. Los dos se veían bien y empezaron su noviazgo. Ok, el tiempo correcto, y se casaron. Como, póngale usted 15, 20 días. Nosotros con mi esposa vivíamos en el templo. Como 15, 20 días de casados, una noche llegó ese hombre, asustado, tocando la puerta. Oye, hermano, ¿qué pasó? Pastor, baje. Bajamos con mi esposa. Hermano, tenía ese hombre una mordida aquí, que por poco y le sale sangre. Créame, hermano, por poco y lo traspasa, le arranca el pedazo. Y dice, pastor, y llorando, mire, pastor. Pero escúcheme cómo pasó esto. Estaban en su relación sexual, que se supone que era bonita, porque una relación dentro de los lazos matrimoniales, estoy hablando aquí con gente madura, dentro de los lazos matrimoniales es una relación bonita y autorizada por Dios. Y estaban en su relación y ella se queda mirándolo y le dice, maldito. Y pues claro, el hombre, imagínese, y saca y le sopla una cachetada y lo agarra de aquí, se deja agarrar, hermano, y casi. Claro, con mi esposa fuimos, nos sorprendió. Era una joven maestra de escuela dominical de la iglesia. Fuimos. Hermana Miriam, ¿qué pasó? Estaba ella llorando y lo mira y dice, perdóname. Hermana, ¿pero qué pasó? La desconocemos. Y comienza a llorar y dice, es que el padrastro, dice, mi padrastro me violó cuando yo era una niña, pero nunca fue sana. Se llevó ese problema al matrimonio. No buscó ser sano su corazón y se llevó ese problema. Y sabe usted, cuando se llevan esos problemas de la niñez, de la juventud, esos fracasos al matrimonio, el diablo los saca del inconsciente, los lleva al consciente para hacerle creer que todos los hombres son iguales, que todas las mujeres son iguales, para que usted se porte mal, para que usted destruya. Pero cuando usted, antes de iniciar un noviazgo, es libre, usted no tiene basura en su mente y su mente ha sido libre y va a vivir una vida matrimonial libre en el nombre de Jesús. Porque hay tanto hombre y tanta mujer, hermanos, se casaron ayer y ya hoy, ¿qué mata de celos? ¿Qué mata de celos? No son libres. No son libres. ¿Quieres tener un matrimonio feliz el día de mañana?
Antes de empezar un noviazgo, sé libre. No empieces un noviazgo sin antes mirar dentro de tu corazón. ¿Soy un hombre libre? ¿Soy una mujer libre? ¿O todavía me duele? ¿Qué culpa tiene ese hombre de que a usted, perdone, lo voy a decir, a usted le hayan hecho lo que le hicieron cuando usted era una niña? Reprenda al diablo y levántese y eche para adelante. ¿Qué culpa tiene esa mujer de que a usted le hayan hecho lo que le hicieron? Ella no tiene la culpa. Sé libre, varón. No arrastres esa amargura, esa maldición. No arrastres ese dolor el día de mañana. Más bien no empieces una relación de noviazgo. En vez de estar pensando en iniciar una relación de noviazgo, piensa en meterte con Dios para que saque toda basura de tu mente y de tu corazón y puedas ser libre. ¿Cuánto alaban a Dios? Oh, cuántas parejas. Mire, hermano, en 40 años uno que no ve. ¿Cuántas parejas hemos aconsejado que se casaron arrastrando cadenas de dolor, cadenas de amargura? Y yo les digo, pero ¿por qué te casaste así? Yo no sabía. Bueno, pues sepa, yo sé que se lo han dicho muchas veces, sepa. Usted no puede ir a una relación de noviazgo enfermo, enferma. La otra persona no tiene la culpa. ¿Cómo te trató tu papá o tu mamá? ¿Cómo fue tu niñez? No, la otra persona no tiene la culpa. Si sufriste, si no sufriste, si aguantaste, si no aguantaste, si tuviste, si no tuviste, si viviste en la desgracia o no viviste, la otra persona no tiene la culpa. ¿Sabe qué es lo que la otra persona ve? A una redimida por la sangre de Cristo, a un redimido por la sangre de Cristo. Cuando yo miré a mi esposa para entablar con ella un noviazgo, yo no vi a una mujer que mi suegra, y lo digo con respeto, pero aquí está mi hija que sabe que no miento. Mi suegra agarraba a mi esposa, la tiraba en el piso, le ponía el pie en el cuello y le decía, muérase tal por cual. Porque mi suegra era hoy en día es una mujer de Dios, pero era una mujer endemoniada. Yo no vi en mi esposa una mujer, no, yo vi una mujer que ya era libre. Y me casé con una joven libre. Y nunca mi esposa, nunca me dijo, es que mi mamá me hizo. No, ya estaba libre. Ella no llevó esa enfermedad al matrimonio. Y en el noviazgo me di cuenta que era una mujer libre. ¿Qué enfermedad hay en tu vida espiritual? Si estás enfermo moralmente, sentimentalmente, tienes que ser sanado. No pienses, por favor, te lo ruego, en hacerle daño a una hermana de la iglesia. No pienses en hacerle daño a un hermano de la iglesia. Ve de rodillas, no un día, ni 2, ni 3. El tiempo que sea, busca consejería con tus pastores. Y dile, Señor, necesito ser sanada. Necesito ser sanado. Antes de pensar en una relación de noviazgo. Si lo cree, diga amén. Pastor, hasta ahora vamos a empezar el 2. Pero esto está bueno. ¿Qué hacemos, pastor? ¿Seguimos? Hágale, pastor. El noviazgo. ¿A cuánto nos está hablando el Señor? Pero yo quisiera que hagamos una oración aquí en este momentito, pastor. Yo siento de Dios que hay gente que está enferma. Yo siento que hagamos una oración aquí. Yo siento que hagamos una oración para que Dios sane tu corazón. Le voy a contar algo. Cuando yo estaba en el instituto bíblico, teníamos una profesora de acá, de Estados Unidos, Jenin Tique.
Y ella era una mujer que le gustaba ministrar a los alumnos. Éramos más o menos como los que estamos aquí, los alumnos. Y yo recuerdo que un día ella comenzó a ministrar sobre sanar el corazón. Y ella comenzó a ministrar y a ministrar. Y deja que el Espíritu de Dios sane. Y yo era un joven, ya era pastor, pero era un joven. Cuando yo empecé a gritar, maldito, maldito. Y yo de pronto dije, ¿qué es esto? Cuando yo era un niño, allá en mi pueblo, en mi vereda, un día yo salí de mi casa y había un hombre adulto, un señor. Y este hombre me mostró sus partes íntimas. Y yo salí corriendo. No me hizo nada, pero para mí fue terrible. Yo era un niño. Yo salí corriendo. Una vez cuando yo estaba en el ejército colombiano, con otros compañeros llamamos a 3 hombres de esos, vestidos de mujer. Venga, venga. Y ellos pensaron que, sí, fueron. Le sacamos las balas a las pistolas, todos. Le sacamos las balas a las pistolas para que no hubiera peligro. En el ánima de la pistola le sacamos las balas. Y cuando ya estaban adentro, qué pela que les dimos. Y yo recuerdo que cogí a uno de ellos y le abrí la boca y le metí la pistola adentro. Y yo le decía, hoy te mueres. Y él me gritaba, no me mate. Y yo sentía un odio, pero yo estaba descarriado. Yo decía, hoy te mueres porque no eres hombre. Y no me mate. Y disfrutábamos haciendo esa inmundicia de humillarlos. Esa noche cuando Dios estaba ministrando, yo dije, Dios, sáname. Yo no puedo odiar a los homosexuales. Tú los amas, odias el pecado que hay en ellos. Y comencé a orar a Dios. Y recuerdo que aquella hermana se me acercó y dijo, Dios te está mostrando algo de la niñez. Yo ya era un pastor. Dije, sí. Hermano, nunca se me había venido eso a la mente. Eso pasó y yo creí que... Pero yo siempre odiaba a esa gente. Yo veía a una persona de esas, hermano, en mi ciudad y yo pasaba y lo escupía. Y más cuando tenía uniforme, yo los miraba, hermano, y era terrible. Pero ese día me di cuenta que estaba enfermo, que necesitaba ser sanado, que Dios sanara ese momento, que ese hombre me mostró sus partes íntimas y me afectó cuando yo era un niño. ¿En qué te afectó el diablo? Cuando eras una niña, cuando eras un adolescente, cuando eras un niño, cuando eras un adolescente. Yo quiero que inclines tu rostro un momentico. Yo no sé si aquí hay personas, seguro que sí, que ya fracasaron en relaciones. Y te has preguntado, pero ¿por qué he fracasado? ¿Pero por qué? ¿No será que has estado enfermo? ¿No será que has llevado tu dolor, tu fracaso, tu enfermedad, tu ira, tu enojo, tu rabia a esa relación? Y si ahora emprendes un noviazgo con un hijo o con una hija de Dios, créeme, si no vas a ser sano, si no vas a ser sana mujer, va a suceder lo mismo. La única manera de tener un noviazgo y el día de mañana un matrimonio sano es siendo libres. Es que ese yugo se pudra. Y la Biblia dice que los yugos se pudren a causa de la unción.